Andrés Hurtado es el protagonista de la noticia de las últimas horas. Anoche se le dictó una orden de detención preliminar por el plazo de 7 días, justamente cuando estábamos conversando aquí en los estudios con su, hasta ese momento, abogado, el doctor Julio Rodríguez, porque el día de hoy hemos conocido que él se ha apartado de la defensa de Andrés Hurtado. Y eso lo pudimos comprobar, confirmar, en el momento en el que se estaba llevando a cabo la audiencia de control de identidad, que es parte de la rutina cuando ocurre ese tipo de diligencias para confirmar que efectivamente la persona que se ha llevado, que se ha detenido, es la persona que está siendo requerida por la justicia. Y en ese momento vimos a Cristian Taseico, abogado del Ministerio Público, Defensa Pública. Nos preguntamos dónde está el doctor Rodríguez o algún abogado, algún representante de su estudio de abogados. Y recordando un poco la entrevista que tuvimos con él el día de ayer, nos dan algunas razones profesionales por las que él consideraba que se apartaría del caso de Andrés Hurtado o de cualquier otro que le tocase defender. Vamos a recordarlo. Pero mentirle a su abogado es más que una falta ética. Es evidentemente casi meterse un balazo en la cabeza en términos legales. Bueno, usted tiene que confiar en la persona que está defendiendo. Los abogados lo que hacemos es, no solo desconfiamos permanentemente, sino que adicionalmente nos guiamos de lo que aparece en el expediente. Y mientras que en el expediente tengamos elementos claros que establezcan que los hechos se han producido de una manera, mantenemos una línea. Si entendemos que la persona respecto de quien ejercemos defensa no es leal, lo que le vamos a exigir al cliente es lealtad. Y la lealtad significa, tienen que contarme todo. Ya. En el momento que se traiciona la lealtad, el abogado tiene todo el derecho de abandonar la defensa. De acuerdo. ¿Se traicionó la lealtad? Se lo vamos a consultar de inmediato. El doctor Rodríguez nos acompaña esta noche vía telefónica. Gracias por atendernos. Buenas noches. Tatiana, buenas noches, un placer estar con usted nuevamente. Doctor Rodríguez, ¿qué fue lo que pasó en estas últimas horas? El día de ayer usted salió yendo a ver los pormenores de la detención preliminar contra Andrés Hurtado y horas después hemos conocido que se ha apartado usted de la defensa. Efectivamente, ¿no? Nos hemos apartado de la defensa y es obvio que esta es una situación que genera, sin ninguna duda, para quien se encuentra en la condición de investigado, pues una incertidumbre, pero que, como lo he dicho claramente, los motivos respecto a los cuales nosotros nos hemos apartado están absolutamente cubiertos, en primer lugar, por el secreto profesional. Yo no puedo revelar de ninguna manera cuáles han sido las razones, porque estaría traicionando mi obligación de guardar secreto profesional respecto a aquello que ha sucedido entre abogado-cliente. Pero usted, hemos entendido que envió una abogada de su estudio para representar a Andrés Hurtado en esta diligencia, pero finalmente ella no ingresó. Efectivamente, tal como incluso está registrado en las filmaciones de Justicia TV, con quienes gentilmente tuve una conversación, ahí se acreditó nítidamente que incluso tenemos no solo las filmaciones de Justicia TV, sino un acta en donde antes de iniciar la diligencia, que estaba programada para las 12:30, desde aproximadamente el mediodía ya teníamos nosotros a una persona acreditada para cumplir esa formalidad. Y fue en ese momento en el que se decide ya no seguir más con la defensa de Andrés Hurtado. Correcto, en ese momento se presentaron circunstancias respecto a las cuales esta defensa tuvo que dejar de asistirlo y inmediatamente después de ello se presentó el recurso correspondiente no solo a la Fiscalía Suprema, sino a las otras fiscalías, la de lavado de activos y la de corrupción, en la cual nosotros ya desistíamos de ser defensa del señor Hurtado. No tiene que darnos los detalles, es que no le parece, de los pormenores por los cuales decide apartarse de la defensa legal de Andrés Hurtado. ¿Podría sí confirmarnos si es que la decisión vino de su lado o de parte de él? No, fue una decisión de nuestro lado y que además ha sido una decisión que no ha tenido ningún carácter beligerante.
¿no? El abogado y el cliente conversan y se comunican las circunstancias, pero esto no tiene que generar ningún tipo de enfrentamiento, ningún tipo de animadversión, y menos aún ningún tipo de hostilidad, ¿no? Esto es estrictamente un ámbito profesional, y respecto a ello se toma la decisión de no seguir en la asesoría del señor Hurtado. Claro, es que llama profundamente la atención cuando usted había asumido recientemente no solo la defensa legal, sino también la defensa pública de Andrés Hurtado, explicando abiertamente cómo iba a seguir los procesos, la investigación, y que de un momento a otro él se quede a merced de un defensor público, teniendo un caso, 3 investigaciones y un caso bastante complejo en la mira. Es bastante preocupante, me imagino, la situación legal para él. Bueno, yo siempre digo, cualquier investigación es preocupante. Una persona que está sometida a 3 carpetas fiscales, más preocupante aún. Por lo tanto, estas consideraciones pues tienen que ser sopesadas, porque en el momento actual está en la difícil complejidad de afrontar investigaciones por delitos que, como dije con usted el día de ayer, son delitos graves, ¿no? Entendemos los fundamentos de la medida respecto a la cual fue objeto, no tienen la contundencia, no son fundamentos que, en mi opinión, permitirían ni para el señor Hurtado ni para nadie más una medida tan gravosa, puesto que, como lo comentamos anoche, la Fiscalía Suprema se entera que está allí porque eso lo comunicamos. No se le comunicó antes porque el señor Hurtado no había tenido oportunidad de acceder a defensa por, evidentemente, haber estado sometido a algunas intervenciones quirúrgicas sin compadecimientos que afectaban su salud. Pero ipso facto se presentó la defensa, presentó los certificados médicos y adicionalmente pidió reprogramar la diligencia. Es que hasta el día de ayer, hasta la información que usted tenía cuando estábamos aquí en los estudios, nos decía que iba a ir por demostrar la inocencia de Andrés Hurtado. Todavía estaba recogiendo y recabando la información, pero hoy parece que la estrategia ya con el defensor público sería otra, y Andrés Hurtado se acogería a una colaboración eficaz. ¿Qué piensa de esto? Bueno, no lo sé. Yo entiendo que una persona que se acoge a un mecanismo de delación premiada lo hace en tanto y en cuanto no solo asume responsabilidad por los hechos, sino que adicionalmente cuenta con acervo probatorio que acredite su versión. No basta decir yo soy responsable y estos personajes también han intervenido conmigo, sino que yo tengo que probar todo lo que estoy diciendo. En caso que no tenga la capacidad de corroborar las afirmaciones como colaborador, obviamente el panorama es absolutamente gris, porque esto significaría que no habría mayor defensa y por lo tanto se estaría exponiendo a una sanción extremadamente alta, tomando en consideración la gravedad de los delitos. Pero Andrés Hurtado, siendo, digamos, el actor principal de momento en esta investigación, ¿puede acogerse o podría acogerse a una figura de colaboración eficaz? Bueno, se podría acoger si es que cuenta con los elementos que acrediten, en primer lugar, su dicho, que lo coloquen como una persona que ha intervenido en un acto ilegal, que asume la responsabilidad de dicha intervención, que prueba la intervención ilícita que ha tenido, pero que además puede delatar a otros intervinientes, a otras personas que con él han tenido participación criminal. Vuelvo a repetir, sus dichos son absolutamente insuficientes y no bastan. No bastan ni siquiera para autoincriminación, no bastan ni siquiera para confesión sincera. La confesión sincera tiene que ir aparejada además de elementos que acrediten la versión de la persona. El estándar del colaborador es superior al de la persona que se acoge a la confesión sincera. De acuerdo, eso lo vamos a confirmar seguramente en las próximas horas. El día de ayer usted nos dijo que Andrés Hurtado tenía arraigos, entre ellos el arraigo domiciliario. Pero hoy él en esta audiencia no ha podido acreditar un domicilio y ha dicho textualmente: el dueño de la clínica me ha rentado un domicilio. ¿Esta declaración y la situación de Andrés Hurtado no se está complicando en sí misma? Bueno, el arraigo
nuestra localidad. Eso siempre lo he conversado y lo hemos hablado en algunas oportunidades. En que una persona no tenga un domicilio propio, no sea propietario de una casa, de un departamento, no significa que sea desarraigado. Que esta persona vive en domicilio alquilado y que ese domicilio alquilado lo haya mantenido en la misma localidad, por ejemplo, en la ciudad de Lima, establece que esa persona tiene arraigo. Tristemente, y eso hay que mencionarlo, tristemente en ocasiones, personas que se ven expuestas ante casos que tienen cierto impacto social, van a afrontar algún tipo de limitación de aquellos que son las personas que le dan servicio, las personas que contratan, porque pues, entran en temor de decir, si yo sigo contigo, la gente va a pensar algo y que puede involucrar. Ese es un temor real y ese es el peligro cuando los procesos acaban siendo objeto de una especie de ajusticiamiento populista. Pero es que él no ha podido acreditar con claridad dónde está viviendo ni cuánto percibe. Está bien, puede tener ingresos variados, pero tendrá más o menos un cálculo aproximado de sus ingresos mensuales. Esto es raro que no lo pueda decir una persona de sí misma, ¿no? Que no pueda responder esas preguntas tan básicas. Según la información que nosotros en su oportunidad manejamos con la persona que se encargaba del aspecto contable, decía efectivamente que tenía un ingreso variable, un ingreso que oscilaba mes a mes, no era un ingreso permanente. Claro. Pero yo no puedo dar razón de por qué durante la audiencia no mantuvo una respuesta ecuánime, una respuesta homogénea respecto a lo que efectivamente sucedía. De acuerdo. Nosotros como despacho legal no podemos asumir responsabilidad de lo que él le había dicho en ese momento, porque en ese momento ya no prestábamos la asesoría. Muy bien. Gracias, doctor Rodríguez, por habernos atendido el día de hoy. No, Tatiana. A usted le agradezco nuevamente y que pase un buen fin de semana. Muy buenas noches. Igualmente, muy bien. Era Julio Rodríguez, ex abogado de Andrés Hurtado.